Vamos a leer, vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Quería decir algo antes de empezar. Todos, Ángel, no sé cómo te llamas. Sí, Pamela, Ángel, Pamela, los que no venís habitualmente, estáis invitados a comer. Después del culto vamos a tener una comida de coinonía para todos, es para todos, aunque vengáis por primera vez a la iglesia. Así que estáis invitados, no os vayáis, por favor, que hay buena comida para todos. Bien, vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, la carta de Pablo a los colosenses. Ellos habitaban en una ciudad que se llamaba Colosas. Y es muy interesante esta carta. No tiene muchos capítulos, tiene apenas 4 capítulos y te la lees en un momento. Dice en el versículo 11 del capítulo 2 de esta carta a los colosenses, dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Venciendo a principados y potestades. No tenemos excusa. No tenemos excusa, hermanos. Podemos tener ataques. Podemos tener oposición. Podemos tener lo que quieras que podamos tener. Malos días. Nos hundimos. Pero, Jesús venció a todo principado y a toda potestad. Y si nosotros estamos en Cristo, los hemos vencido también. Eso está diciendo este pasaje. Señor Todopoderoso, pongo este tiempo delante de ti, este mensaje, Señor, para que tú, Señor, seas en mí trayendo palabra, Señor, que no venga yo a decir cosas que no son ciertas, Padre, sino que todo lo que se diga aquí sea toda la verdad, tu verdad, y sea para edificación de tu cuerpo, Señor. Porque tu palabra edifica, Padre. Y tu palabra nos da confianza, fortalece nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí y que eres tú el que
vas a llevar este mensaje, Señor, por medio de mí. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Dice el versículo, iba a hacer algo que en homilética se puede hacer, que es empezar por el último versículo, que en este caso es el 15, y terminar por el 11. Pero porque veía que se podía hacer y me era más sencillo explicarlo. Pero dije, bueno, no, déjalo, vamos a hacerlo como normalmente lo hacemos, que es en orden ascendente. Dice en el 11 que en Él, ¿quién es Él? Cristo. En Cristo fuimos circuncidados. ¿Alguno de vosotros está circuncidado? Con la circuncisión, hasta luego Luis, que vaya bien el trabajo, con la circuncisión que tenían los judíos. Alguno puede haber, pero no porque se haya circuncidado por ser judío. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, pero no hecha a mano. No esa circuncisión que los hacían al 8º día de nacer a los judíos. No está hablando de esa circuncisión, sino que está hablando de la circuncisión del corazón, del alma, que es quitar lo carnal, lo pecaminoso, lo carnal de nosotros. Y eso lo hizo Cristo cuando nosotros nacimos de nuevo en Él. Esa es la circuncisión de Cristo. Quitar de nosotros todo pecado, quitar de nosotros toda culpa, todo cuerpo pecaminoso con su sacrificio en la cruz, y cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Dice el 12, sepultados con Él en el bautismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El bautismo es un ritual, es algo que se nos ha mandado, el principio del Evangelio. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio, les decía a los judíos, arrepentíos y bautizaos, generación de víboras, les decía. Y estaba enseñando la nueva manera, la buena nueva, la buena noticia, porque anteriormente los judíos tenían que cumplir la ley de Moisés. Todos los años tenían que sacrificar un animalito que la sangre del animalito era la sangre que limpiaba sus pecados, si era aceptado el sacrificio por Dios. Porque había años que Dios no aceptaba el sacrificio por alguna circunstancia. Y el sacerdote que entraba al lugar santísimo caía muerto allí mismo. Ellos entraban con una cuerda, en los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba con una cuerda aquí, a la cintura, por si a Dios no aceptaba ese sacrificio, poderlo sacar de allí. Tiraban de él. Ese año era un año de enfermedad,
era un año de mortandad, era un año de pobreza, las cosechas no fructificaban, era un año terrible para los judíos, cuando Dios no perdonaba sus pecados. Entonces se tenían que cuidar muy mucho, sobre todo el sumo sacerdote, de hacer las cosas exactamente como Dios había mandado que tenían que hacer. Pero ahora viene el primero, Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento. Aleluya. ¿Y qué es esto? Es el comienzo de una nueva dispensación, de algo nuevo que iba a ser cumplido y puesto a disposición de la humanidad por el Señor Jesucristo en la cruz. Él, Jesucristo, iba a ser ese animalito que mataban anteriormente los sacerdotes en el templo o en el tabernáculo. Él iba a ser. La diferencia entre los animalitos y el Señor Jesucristo es que los animalitos no tenían conciencia. Servían temporalmente por un año, pero el sacrificio del Señor Jesucristo fue algo que es para siempre, perfecto, completo, eterno. Esa es la diferencia entre uno y otro. Gracias al Señor que nos enseñó, el Señor Jesucristo, a celebrar esta situación con el pan y con el vino, y recordamos que fuimos liberados por la sangre de un nuevo pacto, el pacto de la gracia, que es el que nosotros ahora estamos viviendo. No es que no vayamos a cumplir la ley. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a perfeccionarla. ¿Y cómo la perfeccionó? Pues la perfeccionó haciéndonos cumplir a nosotros la ley por medio del Espíritu Santo que nos dio cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Porque antiguamente ningún hombre era capaz de cumplir la ley, ni uno. Y hoy en día tampoco. Por sí mismo nadie puede cumplir la ley. Ahora, en Cristo cumplimos la ley. En Cristo somos transformados para hacer la ley de Dios. Aleluya. Esa es la diferencia entre una dispensación y la otra. Bien, pues para entrar en esta dispensación se requiere, como hemos dicho, de arrepentimiento. El arrepentimiento del que está hablando la palabra no es un pesar, no es un arrepentimiento que... Es un arrepentimiento, en el griego la palabra de arrepentimiento es metanoia. Metanoia es cambio de mente. Cambio de mente, o sea que si yo iba para allá haciendo todas las barbaridades que hacía y llegó un momento que me confrontó algo y dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero hacer esto más. Y me vuelvo para acá,
y cambio y ya no vuelvo a hacer más lo que estaba haciendo antes, eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. O sea, si me dicen, no, yo me he arrepentido. Uy, tenía una tienda y venían los clientes y a todos les metía ahí un poco la uña, el 10%, les robaba, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y de pronto algo viene a mí y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, wow, es verdad, ya no lo hago más. Pues ya no robo más a nadie. Si luego vuelvo y robo otra vez, pues no me he arrepentido. No hay arrepentimiento. Es un arrepentimiento emocional. Y mucha gente en las iglesias se cree que se han arrepentido, pero tienen un problema. Porque no hay arrepentimiento. Y un bautismo sin arrepentimiento es un chapuzón. Es un chapuzón en el río. O en el mar, donde sea, en la piscina. Indispensable. Aquí el 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Sí, pero antes ha tenido que haber un arrepentimiento genuino, que lo da Dios por medio de su palabra. Cuando la palabra nos empieza a mostrar realmente lo que hay en nuestras vidas. Entonces, nos hemos arrepentido genuinamente, hemos dejado de hacer las cosas que estábamos haciendo y ahora nos bautizamos. Fíjate la simbología del bautismo. Dice, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo. O sea, la simbología es como que nos sepultan, como que morimos, como si nos enterraran, pero es agua. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la plenitud de Dios. Y entonces morimos juntamente con Cristo y de la misma manera que el Padre lo levantó a Él, a Cristo, de entre los muertos resucitándolo, nosotros cuando salimos juntamente con Él somos hechos nuevas criaturas. Le dijo el Señor a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo voy a entrar en el útero, en la tripa de mi madre de nuevo, que ya soy mayor? Y le dijo el Señor, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Ese es el nuevo nacimiento. Nacemos espiritualmente de nuevo. Y como nuevo nacimiento empezamos siendo unos bebés espirituales y hay en nosotros un crecimiento que el alimento para crecer es el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Dice, bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuimos sepultados y fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos. Dios, el Padre, le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, y en ese resucitar, también nos resucitó a nosotros espiritualmente. Aleluya. Dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esto es verdad. Esto es verdad. Porque vemos nuestras vidas. Cada uno se puede mirar a sí mismo. Cómo hablaba antes, las cosas que hacía, todo. Y dices, ¿qué me ha pasado? Realmente Dios está obrando en mi vida, es verdad. Cuando leo esto, digo, es verdad. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Nos dio vida y nos perdonó. Dios nos perdonó todos los pecados. ¿Y cuáles son todos los pecados? Los que hemos hecho. Pues te tengo también una buena noticia. Los que has hecho, los que estás haciendo y los que vas a hacer. Todos. Ahora, si es que realmente has nacido de nuevo, vas a ir siendo transformado a un varón a la estatura de Cristo. Quiere decir, vas tendiendo cada vez a dejar de pecar. A dejar de pecar totalmente, con madurez, con la madurez de Cristo, una madurez espiritual. La salvación no es una mejora de la antigua naturaleza que teníamos. La salvación no es que mejoremos, oye, hay una mejora. No. La salvación es la adquisición de una nueva naturaleza. Es una naturaleza nueva. No es que ha mejorado. No. Es nueva. Delante de Dios. Para Dios somos, ¿qué somos? Santos. Santos. Cristo nos hace santos porque Él es santo, y estamos viendo cómo hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, nos han sido perdonados los pecados, y entonces no tenemos pecados. Dios no nos ve con pecado, Dios no nos va a juzgar. Y entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué disposición nos encontramos nosotros delante de Dios para que Dios nos equipe con sus cosas? Limpios, santos. Entonces, somos el templo perfecto para el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nos da el Espíritu Santo porque nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Hemos muerto, hemos nacido de nuevo y se nos han perdonado los pecados. Estamos en disposición de poseer, de que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos empiece a transformar. Porque también hay una cosa que es una realidad.
Una cosa es el aspecto espiritual y otra cosa es este aspecto, el carnal. Gálatas 5, 16, 17 dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y son dos fuerzas tremendamente potentes. La carne, nuestra carne, porque arrastra la rebelión del primer hombre y de la primera mujer. ¿Y esa rebelión qué es? Una rebelión satánica. ¿Quién se rebeló primero antes que el hombre a Dios? Lucifer. Lucifer, Satanás. Primero era Lucifer, o Luzbel se llamaba. Luzbel. Después fue Satanás, que significa adversario. Adversario de Dios. Y todas las características de ese adversario de Dios entraron en el hombre y en la mujer cuando se rebelaron contra Dios. Porque Él fue el que hizo que se rebelaran. Y eso es una fuerza tremenda, la carnalidad contra el Espíritu Santo de Dios. Ayer podíamos leer en un pasaje que había una oposición en Daniel. Había una oposición Daniel pidió algo, se le concedió, pero tardó 3 semanas porque los príncipes satánicos se opusieron y no pudo recibir esa bendición hasta pasados 3 semanas. Hay un mundo espiritual tremendo, tremendo, que nosotros no vemos, pero que algunas veces no lo vemos con los ojos, pero podemos, iba a decir sentirlo, algunas personas pueden sentirlo y también podemos verlo en otras personas, claro. Porque el que está en Cristo no mora el Espíritu Santo, no puede entrar, pero sí hay una parte carnal, que es este cuerpo, que cuando lo dejemos aquí, en esta tierra, ya nos dejará. Decía Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pues sí. Entonces, qué buena noticia. Hay una pelea en nosotros, sí. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y como decíamos ayer, en el tiempo que tuvimos aquí, le pregunta el nieto al abuelito que le está diciendo esto. Le dice: abuelo, ¿y quién gana? ¿Quién gana de los dos? Y le dice el abuelo: el que tú alimentes. Al que se alimente, ese es el que gana. Por lo tanto, hermanos, hemos tenido esa nueva adquisición de esta nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo. Tienes que alimentarle. Tienes que alimentar. O sea, si alimentas la carne, pues vas a tener un problema. Te vas a quedar chiquitito, no va a haber un crecimiento espiritual. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a crecer, hermanos. Y quién sabe Dios qué es lo que Dios nos va a dar la bendición de servir, en qué lugares, de qué forma.
de la que Él ya tenga prevista para nosotros. Yo nunca pensé que iba a estar aquí de pastor, aquí o en cualquier otro sitio. Ni que iba a ir a la prisión a predicar el Evangelio, ni mucho menos. El Señor es el que sabe. Muy bien, perdonándonos de todos los pecados, dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acusador, ¿sabéis quién es? Satanás. El Satanás tenía ahí todo apuntado. Fulanito, esto, lo otro, ladrón, esto, en fin, no sé. Todo lo peor que os podáis imaginar de cada uno de nosotros, había un acta. ¿Preparada para qué? Era un acta que nos era contraria para cuando fuésemos juzgados por la ley. Por la ley estábamos perdidos. Ahora, ¿qué hace Cristo? Anula ese acta, anula ese decreto, esos decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Y qué es esto de clavarla en la cruz? Muy sencillo, pues que el Padre dejó sobre el Hijo, puso sobre el Hijo, pasó al Hijo, cuando estaba crucificado, todos los pecados de la humanidad. Todos. Simbólicamente, en la ley, los sacerdotes ponían las manos en el animal antes de sacrificarlo y pasaba todos los pecados del pueblo de Israel al animal. Entonces era sacrificado y los pecados del pueblo eran perdonados. Pues igual fue con Cristo. El que nunca había cometido ningún pecado, ninguna cosa de que ahí el acusador no pudo encontrar nada porque él cumplió la ley perfectamente. Entonces era el sacrificio perfecto. El Padre puso sus manos sobre él y le pasó toda la maldad del ser humano, todos los pecados, todo, absolutamente todo, y los clavó en la cruz. Claro, él fue clavado en la cruz. Y con él, los pecados. Esto es una buena noticia, porque cualquiera que tenga conciencia de que esto es así, pues va a hacer todo lo posible por poder acogerse a esto. Y al clavarla en la cruz, toda ese acta de decretos, al clavarla en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Él venció, nosotros somos vencedores, hermanos, en Cristo Jesús. Es una buena noticia. Así vencemos a los principados y a las potestades.
estando en Cristo Jesús, permaneciendo en Él, buscándole, conociéndole, imitándole, gozándote con Él. Qué rico ayer el tiempo que tuvimos aquí de ayuno y oración, hermanos. Esos tiempos son maravillosos. Podemos sentir la presencia de Dios. Yo sé que estáis ocupados, que tenéis muchas cosas que hacer. Pero lo primero es lo primero. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene fecha de caducidad. Y tenemos el tiempo que estamos aquí, desde que nacemos hasta que llega el tiempo de caducidad, que solamente lo conoce Dios. Ese espacio de tiempo es el que tenemos que aprovechar para pasar al otro lado. Para cuando se separe el alma y el espíritu del cuerpo, que eso es la muerte. Separación de espíritu y cuerpo. No podemos estar perdiendo el tiempo. Queridos amigos, queridos hermanos, no podemos estar perdiendo el tiempo. Aquí estamos de paso. Viene toda una eternidad. ¿Cómo vamos a estar allí en esa eternidad? ¿Vamos a estar con Él? ¿O dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar? Yo sinceramente no pienso tanto en eso. Sé que voy a estar ahí y no es algo que me caliente mucho la cabeza. De lo que sí trato, pero es porque me siento bien. Es como cuando se transfiguró el Señor Jesucristo con Moisés y con Elías, y estaban allí los 3 discípulos y estaban sintiendo la gloria de Dios y no se querían ir de allí. Es que cuando uno busca de Dios y están notando, está recibiendo la presencia de Dios, es que no te quieres ir. Es que es algo maravilloso. Aleluya. Bueno. Hermanos, amigos, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, Señor. El Señor viene. Maranata. El Señor viene. Ayer me gusta ver el telediario, ¿sabes? Porque veo cómo poco a poco, el mundo va degenerando cada vez más. El Putin que la quiere liar, el otro por el otro lado, Israel y cada vez peor. No es que van a mejor, no, cada vez van a peor. Parecía que habían hecho ahí en Israel y con los que habían hecho ahí un alto el fuego, un alto fuego. Han matado a 400, ayer escuché, 400 de gazatíes en lo que va de octubre para acá. 400. Y eso que hay un alto al fuego. Vemos que la maldad del hombre está llevando a la humanidad a destrucción. No sabemos cuándo será, si será dentro de 10, de 20, de 100 años.
Bueno, no lo sé. No sé si lo veré. No lo sé. Pero esto va cuesta abajo y cada vez coge más velocidad. Por no hablar de otros desastres y de otras cosas que están pasando. Por lo tanto, no perdamos el tiempo. Tenemos que fortalecernos, tenemos que cumplir, que hacer la voluntad de Dios, tenemos que cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermano, a lo mejor tú vas a ser un maestro, a lo mejor tú vas a ser una pastora, a lo mejor vas a ser una evangelista, o un enviado, un apóstol, o un profeta, porque un profeta es el que trae palabra de Dios también. Sea lo que sea lo que Dios tenga para nosotros, hay que buscarlo. Señor, ciertamente, Padre, en ti, Señor, hemos nacido de nuevo, Señor. Y hemos vencido porque Cristo venció. Hemos vencido a todo principado, a toda potestad, a los gobernadores satánicos, a los demonios, a todo ese mundo espiritual que quiere destruirnos, que quiere que no lleguemos, pero el poder lo tiene Cristo. Aleluya, Señor. Y eso, Señor, nos da una confianza tremenda, pero aunque estamos confiados en Cristo Jesús, no dejamos de alimentarnos espiritualmente, no dejamos de buscar, no dejamos de fortalecernos en la fe, no dejamos nada al azar, Señor, porque sabemos que grandes cosas tienes tú para cada uno de los que hay aquí. Grandes cosas, Señor. Porque tú tienes propósito, Señor. Así es, Padre. Aleluya. Aleluya. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. A todos hoy aquí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, por este mensaje, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy. Diga el
alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Más que vencedores, aleluya. Gloria a Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Aleluya. No sé si alguien quiere que se ore por alguna circunstancia. Puede venir aquí adelante si alguien quiere que ore por alguno. ¿No? Ok, pues os saludáis, os bendecís y os dais un ósculo santo, por favor, para la gracia de Dios.